Hola, hoy les vamos a explicar cómo se generan los RIPs en el sistema Orion y cómo se trabaja. Para eso vamos a hacer 4 configuraciones en el siguiente orden. Primero, vamos a aprender cómo se configuran los clientes ya creados o clientes que se vayan a crear de acá en adelante en el sistema para la parte de los RIPs. Pueden utilizar tanto el cliente rápido, que es desde facturación, como el cliente, el módulo grande de clientes, que es desde la parte de facturación también o por fuera de facturación. La segunda configuración que se va a hacer es los contratantes. Tienen que tener en cuenta que cada entidad de salud, cada entidad administradora de salud, tiene que tener un contratante creado. Eso nos lleva a la tercera configuración, que son los convenios. Los convenios trabajan con aseguradoras y contratantes. Recuerden de que cada entidad administradora de salud, cada contrato que ustedes realicen deben de tener un convenio creado en el sistema Orion con las características que se indican en el contrato de esa entidad prestadora de salud. Eso lo vamos a ver ahorita, cómo se configura solo la parte de los RIPs. El resto de la parte de los convenios ya se les tuvo que haber dado en la parte de capacitaciones administrativas. Y la última configuración para los RIPs que vamos a ver es cómo se generan. Entonces, entramos en materia con la primera configuración, que es la parte de clientes. Para entrar a la creación o modificación de clientes, vamos a entrar a facturación inicialmente. Ahí en facturación van a encontrar un muñequito que es el que dice buscar clientes. Bueno, ustedes ya saben cómo se busca un cliente, por acá por este muñequito, o por control C, o dándole doble clic por acá por la parte de clientes, como ustedes quieran. Cuando le dan clic a ese muñequito, pueden entrar o al cliente rápido, que es el cliente corto que tiene el sistema, el que pide menos datos para poder crear el cliente o para modificar sus datos. O pueden entrar al cliente completo, que es el módulo grande, donde permite colocar, además de lo que pide el cliente rápido, la parte de la cartera. Entramos al cliente rápido. En el cliente rápido podemos buscar un cliente que ya hayamos creado y querramos colocar que trabaje con RIPs, o creamos un cliente como ustedes quieran. La cosa es que tenemos que entrar a la parte de creación de clientes, porque por allí se crean o se modifican los clientes. Yo en este caso voy a buscar un cliente que se llama Jairo Amaris Borja. Lo elijo y me doy cuenta que esta parte es la que hemos trabajado siempre, ¿cierto? El primer nombre, el primer apellido, el tipo de documento, etcétera, etcétera, etcétera. Los RIPs les van a exigir a ustedes el número de documento de los clientes. Por lo tanto, de acá en adelante, cada cliente que usted vaya a trabajar en los RIPs tiene que pedirle el número de cédula o el registro civil o el NIF, etcétera, etcétera. Pero la parte esencial de los RIPs no está en esta primera pestaña, está en esta segunda que dice adicionales. Ustedes le dan clic y lo importante para los RIPs en esta parte es la fecha de nacimiento. Tienen que colocarle por obligación la fecha de nacimiento a cada uno de los clientes de las entidades administradoras de salud que vayan a trabajar con RIPs. ¿Por qué? Porque es que resulta que uno de esos reportes pide la edad de la persona, y la edad la exigen o en días, o en meses, o en años. Y la única forma de poder capturar esa información es que ustedes coloquen la fecha de nacimiento del cliente. De lo contrario, el RIPS no le va a servir, se los van a echar para atrás. Y lo segundo que deben de tener en cuenta es el tipo de usuario RIPS, el cual puede ser de régimen contributivo, particular, subsidiado, vinculado u otro. Este que dice Zapatón, no le presten atención, es simplemente unos ejemplos que estábamos haciendo. El sistema, cuando ustedes se les instale, les va a venir con estos 5 tipos de usuarios: contributivo, subsidiado, vinculado, particular u otro. Lo tercero que deben de tener en cuenta en la generación de RIPs para los clientes es el sexo. Si es masculino
o si es femenino. Eso es importante porque uno de los reportes se los va a pedir. Entonces, en la creación de clientes, ¿qué es lo importante para los RIPs? Uno, el documento. No se puede ir sin documento el cliente. Dos, el sexo, si es masculino o si es femenino. Tres, la fecha de nacimiento, porque nos va a pedir la edad. Él se va a encargar de generar la edad del cliente, pero en base a esta fecha de nacimiento. Y ustedes tienen que colocarla bien. Y cuarto, el tipo de usuario RIPS, que el mismo sistema se los va a indicar y ya ustedes, dependiendo de la fórmula, ya ustedes sabrán si es particular o si es contributivo o si es de régimen subsidiado, etc. Al final, si ya tenían el cliente creado y le modificaron estos datos, lo guardan. Si no, si están creando un cliente, ya sabe que deben de llenar todos los datos que terminan en asterisco, como se les dio en la capacitación. Y la segunda pestaña, y en la segunda pestaña tienen que darle el formato necesario a estas tres opciones: sexo, fecha de nacimiento y tipo de usuario RIPS. Listo. Esto por la parte de régimen de registro de cliente rápido. No se les olvide guardar, porque si no guardan no han hecho nada. Ahora, si ustedes eligen el registro de cliente completo, es lo mismo. Cuando abran, crean el cliente con todo lo que termina en asterisco, lo tienen que llenar o lo buscan. En mi caso voy a buscarlo. Acá en esta parte también le va a pedir la cédula o el tipo de documento. No necesariamente puede ser cédula, puede ser registro civil, cédula de extranjería, pasaporte, etcétera, etcétera. Lo que tenga la persona en el momentico que lo vayan a crear. Y el número de documento de ese tipo. Miren que acá también pide el tipo de usuario RIPS: contributivo, subsidiado, vinculado, particular u otro. También le pide la fecha de nacimiento. Recuerden de que es importante la fecha de nacimiento. Y por cuarto, también le piden el sexo, si es masculino o si es femenino. Entonces, las cuatro configuraciones necesarias para los RIPS las encuentran desde este módulo completo de clientes, que es donde se da la cartera, o desde el cliente rápido, que fue el primero que vimos. Listo, esa es la primera configuración que deben de tener en cuenta, la configuración de clientes. Ahora nos vamos a la configuración de contratantes. Los contratantes se encuentran en la parte de planes médicos y le dan clic donde dice registro de contratante. Yo acá tengo un contratante que creé de prueba, pues para este video tutorial. Mi contratante se llama contratante X. Ya si ustedes hacen un convenio con Comeva, me imagino que se llamará Comeva. Si lo hacen con Saludcop, etcétera, etcétera. El país donde se encuentra ubicado ese contratante, el departamento, la ciudad y el barrio donde está ubicado el contratante. La dirección del contratante. El teléfono no es necesario que lo llenen, pero si lo tienen, lo colocan. Acá lo importante de los RIPS es, primero, el nombre de la razón social, que igual lo necesitan porque está con asterisco. Segundo, el código del contribuyente. Eso cada cliente sabe cuál es el código de contribuyente de la entidad administradora de salud. El estado, tienen que tenerlo chuleado como activo. El código de prestador de servicios de salud. Resulta que este contratante trabaja de la mano con un código del prestador de servicios de salud. Creo que son como 10 u 11 dígitos. Cada cliente sabe cuál es el código de prestador de servicios de salud. Acá simplemente se colocó un ejemplo para este contratante X. El código de prestador de salud de ese contratante es este código que está acá. Pero ya ustedes en cada contrato y dependiendo de la entidad prestadora de salud, tendrá su número de contrato. El código de entidad administradora. Cada entidad administradora de salud posee un código único. Ese código se lo tienen que colocar acá. Entonces, si estamos hablando del contratante, no sé,
Comeva EPS, aquí estaría el código del prestador de servicios de salud de Comeva EPS y el código de la entidad administradora de Comeva EPS. Nombre de la entidad administradora. Aquí también se necesita el nombre de la entidad administradora para los RIPs, porque los reportes que son los RIPs, los reportes de las IPS, les va a exigir el código del prestador de servicios de salud, el código de la entidad administradora y les va a exigir el nombre de la entidad administradora. Lo que sí no le va a exigir es el número de contrato, que es un campo que no es obligatorio, que se puede o no se puede llenar. De todos modos, si ustedes tienen el número de contrato de esa entidad de salud, lo colocan en esta parte, porque hay una casillita en los RIPs que va a pedir el número del contrato, pero no es obligatorio. Así que ustedes pueden mandar ese RIP con ese campo vacío, pero si lo tienen, se les pide de que por favor lo coloquen. Listo. Entonces, ¿qué les pide el contratante para la parte de RIP? El código del prestador de servicio, el código del contribuyente, el código de la entidad administradora, el nombre de la entidad administradora y el número de contrato de la entidad administradora, si se lo saben. Como les dije ahorita, no es obligatorio. Si no se lo saben, no lo colocan. Si no lo tienen, no lo colocan. Pero si se lo saben y lo tienen, preferiblemente colóquenlo, porque quedaría más completo el reporte. Listo, entonces creamos un contratante y le damos guardar. O simplemente, si ya lo tenemos creado, lo buscamos y lo modificamos. Listo, cambio modificado exitosamente. Ya creamos nuestro contratante o ya lo modificamos con los datos que hacían falta para que trabajara con RIPs. Esa es la segunda configuración. La primera entonces fue clientes y la segunda es contratante. Ahora vamos para la tercera configuración, que es la de planes. Recuerden de que cada entidad administradora de salud debe trabajar con un convenio por aparte. ¿Por qué? Porque es que resulta de que ellos van a trabajar con copagos o van a trabajar pagando todo completo. Toda la factura puede que la pague la entidad administradora de servicios o puede que una parte la pague el cliente, que es el copago, y la otra la entidad administradora. Entonces, para eso tenemos que aprender a crear los planes, que eso se les dio en la capacitación de administradores. Si no, bueno, aprovechen, de todos modos lo veremos acá, pero sin necesidad de ir tan a fondo. Solamente estamos viendo la configuración de los RIPs, recuerden. Entonces, para crear un plano o convenio nos vamos a planes, el muñequito, y elegimos registro de planes. Aquí en registro de planes yo creé también un plan, pero igual les voy a explicar cómo se crea. El convenio que creé es el número 7, se llama convenio X. Ustedes pueden crearlos como plan Comeva o convenio Comeva o Comeva EPS o con el nombre que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser Comeva, puede ser Su Salud, puede ser Arepe Colpatria, puede ser Moldes Medellín, etcétera, etcétera. Dependiendo del convenio que necesiten crear. Entonces, ese convenio como tal sí tiene que ser compañía de seguros. No lo pueden dejar externos, ¿por qué? Porque resulta que el plan externo trabaja con una fórmula que es donde todo lo paga el cliente. Resulta que acá en los RIPs no. Acá en los RIPs o una parte lo paga el cliente o toda la parte, o sea, toda la factura, la paga la entidad de servicios. Es decir, o la paga toda la entidad administradora de servicios o el usuario paga una parte y la otra parte la paga el convenio como tal. Entonces aquí tenemos que elegir es compañía de seguro. Acá le tenemos que colocar el nombre al convenio. El convenio que vamos a crear y que va a trabajar con RIPs. Así no trabaje con RIPs, pero vamos a trabajar un convenio, tenemos que crearlo exactamente igual. Aseguradora. Para los RIPs no es necesario la aseguradora, pero si quieren y crearon un contratante llamado, no sé, contratante, es un ejemplo, contratante Farmasanita, podrían crear una aseguradora llamada Farmasanita, donde en la misma parte por donde creamos los contratantes hay una parte que dice creación de aseguradoras. Entonces, acá para este ejemplo creo una aseguradora llamada X y un contratante que ya lo vimos llamado X, que tiene un número de contrato,
un número de código de entidad administradora de salud, etcétera, etcétera, el que acabamos de ver ahora en el segundo paso, en el tercer paso, perdón, en el segundo. Listo. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha va a estar funcionando el contrato? Eso se lo dan ustedes. Desde esta fecha va a arrancar mi contrato hasta el 2018. Es un ejemplo. Acá elijo con lo que voy a trabajar, qué me va a permitir hacer, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo debieron haber visto en la capacitación. Si no, está en el manual que deben de tener y debe reposar en mis documentos. En toda esta parte, lo importante es esto, que este convenio trabaja RIPS. Si yo se lo quito, no trabaja RIPS y no me va a mostrar las ventas que se hagan en este convenio, no me las va a mostrar en el reporte de las IPS. Así que es necesario que lo chulen. Lo otro que tenemos que tener en cuenta para los RIPS es que la fórmula nunca puede ser todo al cliente, porque en los RIPS no lo va a pagar todo el cliente, lo va a pagar una partecita el cliente y una parte la entidad de salud, o todo lo va a pagar la entidad de salud, ¿sí? Entonces, en esta fórmula no puede funcionar todo al cliente. Pueden elegir todo a la aseguradora, que es cuando lo paga todo la aseguradora o la entidad del contrato, o parte la paga el cliente y parte la paga la aseguradora o la entidad del contrato. Solamente estas dos pueden utilizar. La tercera no la pueden utilizar porque no trabajarían los RIPS. Listo. Y le damos a aceptar. Entonces, importante es que siempre quede este chulito, que estén trabajando con el contratante que crearon, que lo vimos ahorita la configuración, y que sea compañía de seguro con la fórmula parte al cliente y parte a la aseguradora. Deben de tener en cuenta algo. Si esta fórmula, este registro de fórmulas no se le activa cuando están creando un plan, lo que deben de hacer es guardar primero la configuración que hayan hecho de este plan, después buscarlo y cuando lo busquen, esta opción se les va a activar. Ella no se activa si no han creado el plan. Lo importante es que lo creen como trabaja RIPS. Listo. Y no se le olvide poner en verde o en verde oscuro esta opción que es la de sucursales. Si ustedes no tienen esta opción activa, el sistema nunca va a encontrar este convenio X. Entonces tienen que activarla para decirle al sistema, vas a trabajar en ayuda diagnóstica, en este caso simplemente es un cliente de prueba, vas a trabajar en ayuda diagnóstica este convenio. Listo. Verificamos que tenga el RIPS, sí. Creamos el convenio y listo. Este es el tercer paso. Retomamos. El primer paso es la creación de clientes, rápido o completo, donde tenemos que tener en cuenta 4 opciones, ¿cierto? El sexo, la cédula o tipo de documento, la fecha de nacimiento y el tipo de usuario RIPS, si es régimen contributivo, subsidiado, etcétera, etcétera. La segunda configuración ya saben que es el contratante. Nos vamos a planes, muñequito, registro de contratantes y ahí creamos nuestro contratante con todo lo que termina en asterisco lleno. Sin olvidarnos de colocar el código de la entidad prestadora de servicios, etcétera, etcétera, el contrato, si lo tienen o no, ese contrato lo pueden dejar vacío, pero la idea es que lo llenen. Y la tercera configuración es planes, ¿sí? Donde lo importante es lo que ya vimos, compañía de seguro, que tenga este chulito de RIPS, que tenga su nombrecito para identificarlo, que tenga el nombre del contratante que creamos con el contrato y el código de la entidad prestadora de servicios, etcétera, etcétera, y que la fórmula sea o todo lo paga la aseguradora o parte al cliente y parte la aseguradora. Ay, señores, ¿cómo hago para definir con cuál fórmula estoy trabajando? Cuando ustedes hacen un contrato o les entregan un contrato con las entidades administradoras de servicios de salud, en ese contrato le especifican si el cliente va a pagar una cuota moderadora o si toda la factura la va a pagar la entidad prestadora. Eso lo sacan desde el contrato. Listo, por eso es que tenemos esas dos fórmulas. Si el contrato les dice, no, es que el cliente va a pagar un copago o una cuota moderadora, entonces eligen parte al cliente y parte a la aseguradora. Pero si el contrato de la entidad dice que todo lo va a pagar es la entidad o la aseguradora, entonces eligen todo lo paga la aseguradora. Listo, aquí guardamos.
nos salimos de este tercer paso. Ahora el cuarto paso. El cuarto paso es cómo se generan los RIPs. Resulta que cuando ustedes comienzan a vender y a vender y a vender facturas, vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta. Cuando ustedes le ponen el chulito a planes de RIPs, él automáticamente asocia a los planes unos datos adicionales. Antes de terminar la factura les va a pedir esos datos adicionales. ¿A quién? A la enfermera o al médico general, a la persona que se esté encargando de hacer la factura. Entonces vamos a hacer es una factura con un plan que trabaja RIPs y una factura con un plan que no trabaja RIPs para que vean la diferencia. Entonces lo primero que voy a hacer es buscar un cliente que trabaje RIPs, ¿cierto? Pues la idea es de que si estamos trabajando en un convenio que trabaja RIPs, todos los clientes que yo voy a elegir allí deben de tener esos datos. ¿Listo? Entonces, elijo el convenio, que es mi convenio X, y coloco los productos que va a llevar, los productos o servicios, perdón. Porque puede que sean medicamentos o pueden que sean servicios como tal, los que yo estoy ofreciendo. Entonces, digamos que va a llevar los de este y va a llevar de este otro. Digamos que va a llevar uno. Aquí me dice cuánto va a pagar el cliente y cuánto va a pagar la aseguradora. Resulta que acá todo lo va a pagar la aseguradora. ¿Por qué? Porque no le dimos un deducible o una cuota moderadora para pagar el cliente. En este ejemplo, digamos que todo lo va a pagar la aseguradora. Aquí elegiríamos crédito. Como mi convenio en este ejemplo no tiene crédito, yo no elijo crédito. Pero la idea es que acá siempre elijan crédito. Y le damos guardar. Cuando le damos guardar, él me coloca 5 datos adicionales por defecto. ¿Cómo así que por defecto? Cuando elegimos RIPs, los reportes de las IPS necesitan unos datos adicionales. Entonces, el número de autorización sería el primer dato adicional. Lo llenamos, digamos, el número de autorización es, en este caso, muchas veces toca llamar a la entidad de servicio, decirle cuál es el número de la fórmula, el paciente, para que ellos den un número de autorización. De lo contrario, si ustedes ya tienen el número de autorización, simplemente lo digitan. Este proceso solamente lo sabe el cliente. Acá coloqué un dato adicional llamado carta, pero este simplemente es un dato que coloqué de ejemplo. Acá lo importante es llenar el número de autorización y estos dos señores de acá. El ámbito, que puede ser ambulatorio, hospitalario o en urgencia. Miren que el ámbito termina en asterisco, así que es obligatorio llenarlo. Ya si el ámbito del por qué llegó el cliente es ambulatorio, le colocamos ambulatorio. Si es hospitalario, hospitalario. La finalidad pues de la consulta. Si es diagnóstico, si es terapéutico, protección específica, detección temprana de enfermedad general o detección temprana de enfermedad profesional. Ya ustedes eligen dependiendo de por qué llegó el cliente. Eso lo saben ustedes. Digamos que llegó por ámbito ambulatorio y la finalidad es un diagnóstico. Estos dos que no tienen asteriscos pueden llenarlo o pueden dejarlo vacío como ustedes quieran. Eso sí, si lo llenan el reporte va a estar más completo. Si no lo llenan no van a tener ningún problema, la casillita se va a ir vacía. Atendido por médico o médica especialista, médico o médica general, enfermero o enfermera, auxiliar de enfermería u otro personal que fue el que atendió. Digamos que fue otro.
Diagnóstico, miren que tampoco lleva asterisco. Si quieren lo colocan, si no, no. Lo pueden dejar vacío. O pueden elegir entre los diferentes diagnósticos. Anomalías evidentes del tamaño de los maxilares, anomalía de la relación maxilo-basilar, etc. ¿Sí? Cualquiera de estos. O lo pueden dejar vacío. Aquí lo importante entonces es el número de autorización, el ámbito, la finalidad, el atendido por y el diagnóstico. Si ustedes necesitan por cada atención de pacientes otros datos adicionales, ya se lo piden al personal de JCD System cómo creo datos adicionales en mis contratos. Es decir, por ejemplo, este dato adicional de más, yo creo un dato adicional llamado carta manualmente. Pero pude haber creado cualquier otro dato adicional, como por ejemplo número de la cédula, o número de tal cosa, o número de personas con las que viven, o si es de persona de tercera edad, o si es adulto mayor, o si es joven, etc. Cualquier dato adicional que les exige el contrato de la entidad administradora, ustedes se lo pueden preguntar al personal de JCD System para que el personal de JCD System les explique cómo se crean datos adicionales en los contratos. Bueno, cuando ya tengo mis datos adicionales del RIPS, miren que en los RIPS me pide esta parte de acá arriba donde dice datos adicionales y descripción, y me pide este otro recuadro que dice ámbito, finalidad, atendido y diagnóstico. Cuando ya tengo lo que necesito, le doy a aceptar. Dice cambios almacenados exitosamente y me va a preguntar si deseo imprimir o no. Como yo no tengo impresora y no va a salir en el video la impresión, le voy a dar que no. Entonces, la idea era ver los datos adicionales cuando un plan trabajaba RIPS y los datos adicionales cuando un plan no trabaja RIPS. Este plan llamado inicial no trabaja RIPS, así que lo voy a utilizar para hacerles el ejemplo. Y digamos que se va a pagar con tarjeta de crédito. Bueno, acá me dice que no puedo seguir porque el plan requiere cliente. Todo esto lo maneja el sistema y lo controla el sistema. Entonces digamos que se lo voy a vender a este mismo señor, pero en el plan inicial. Y le voy a dar guardar. Cambios almacenados exitosamente. Como este plan no trabaja RIPS y no trabaja datos adicionales, no me abrió la ventanita donde me está pidiendo el número de autorización, el personal que atendió. Miren que de una me mandó a la impresión. Entonces, cuando no trabaja en RIPS, él de una manda la impresión, la factura común y corriente como ustedes han venido trabajando de antes hasta hoy. Pero los convenios que vayan a trabajar RIPS, ustedes lo pueden elegir desde acá. Estos son los convenios que yo tengo creados de ejemplo. O eligiendo el cliente y asociándole el plan. La asociación de clientes a los convenios y a los planes también se los debieron haber dado en la capacitación de administradores. Si no, tienen el derecho de llamar al personal de JCD System a que les explique no solo los datos adicionales en los convenios, sino cómo se asocia un cliente a un convenio ya creado. Listo. Acá simplemente le estaba mostrando como ejemplo dos facturas, una con un convenio que trabaja RIPS, que es el convenio X, y otra con un convenio que no trabaja RIPS, que es este convenio inicial. El que trabaja RIPS, miren que cuando ustedes guardaron la factura, automáticamente les abre una ventanita de datos adicionales que ustedes deben de llenar para que los reportes de las IPS almacenen esa información. Los que no trabajan RIPS pasan derecho a la impresión común y corriente como han venido trabajando. Todo eso lo controla el sistema. Ahora vamos a ver la cuarta configuración y es la última. ¿Cómo genero yo los RIPS? Para eso, el cliente debe tener activada la opción de RIPS. ¿Qué significa tener activada la opción de RIPS? Los RIPS no están para todos los clientes porque no están dentro del paquete básico que manejamos. Los RIPS solamente se activan a los clientes que lo piden trabajar y tienen un valor adicional al paquete que adquirieron, porque es un servicio adicional que no se trabaja en las droguerías o farmacias normalmente. Entonces, cuando la persona tiene acceso a los RIPS, puede hacer lo siguiente. Si no tiene acceso, no va a poder entrar. Listo.
En este caso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que comunicarse con el personal de JCD System para que les facturen el servicio y puedan utilizar los RIPs. Entonces, en este caso le damos clic donde dice generar y le damos clic donde dice archivo RIPs. Cuando elegimos archivo RIPs, lo primero que me va a aparecer es prestador de servicio de salud. Aquí me van a aparecer todos los contratantes que ustedes crearon que trabajan con RIPs, es decir, con código de la entidad administradora, con el código del contribuyente, etcétera, etcétera. Esos a los que le llenamos esos datos me van a aparecer acá. ¿Por qué? Porque es que resulta que dependiendo de la entidad prestadora de servicio, se van a generar unos RIPs, es decir, los reportes de la IPS se crean por cada uno de los contratantes. No es de que ustedes van a generar el reporte de usuarios para todos los contratantes que tengan, no. Van a generar, por ejemplo, el reporte de IPS de usuarios para el contratante X, el reporte de IPS de usuarios para el contratante Y y así sucesivamente. Entonces, acá yo creo un contratante que ya vimos cómo lo creé y que se llama contratante X, que quedó con un numerito 2, simplemente es un consecutivo. Ese numerito no le presten atención, son solamente los consecutivos con los que se van generando los registros en el sistema. Entonces, yo quiero generar el RIPS para mi contratante X, elijo acá contratante X. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha? Creo que los RIPS se mandan cada mes o cada 3 meses. De todos modos, los cortes creo que son los 15. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría colocar listo desde el 15 de junio, preferiblemente primero el mes y luego el día. Desde el 15 de junio hasta la fecha de hoy, 10 de julio. Si ya me hubiese pasado del 15 de julio, entonces cogería desde el 15 de junio hasta el 15 de julio, si es por mes. Si es cada 3 meses, entonces desde el 15 de 3 meses atrás hasta el 15 del mes actual, si ya lo pasamos. Si no, lo dejamos hasta el día actual. Nombre de archivo. Ustedes generan unos nombres de archivo por cada contratante. Digamos que mi nombre de archivo es este. ¿Sí? Eso ya lo define el cliente con el contratante o con la entidad administradora. ¿Cuáles son los RIPs que nosotros manejamos? Manejamos el archivo de usuarios, que es el reporte IPS de usuarios, el archivo de medicamentos, el archivo de descripción, el archivo de transacciones y el archivo de procedimientos. De los que me acuerdo, el archivo de usuarios es el archivo de todos los clientes que se les ha facturado con RIPs, donde aparece el nombre del cliente, el tipo de documento, el número del documento, la edad, el sexo. El archivo de medicamentos es cuando ustedes le venden a esos pacientes determinados medicamentos o productos. El archivo de descripción, no me acuerdo mucho de ese archivo, se los quedo debiendo. El archivo de transacciones es el que se encarga de mostrar cada una de las transacciones hechas por clientes en las facturas. Es decir, creo que es el que muestra cuánto va a pagar la entidad administradora, por qué conceptos, qué entidad administradora era, la identificación, etcétera, etcétera. Y el archivo de procedimientos es el que va a listar todos los servicios o procedimientos realizados en las facturas. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos toca hacer? Elegir los RIPs que necesitamos generar. Estas abreviaturas son generales. Cuando ustedes le digan, no, es que ustedes nos tienen que entregar, cuando la entidad les diga, ustedes tienen que entregar son los RIPs de US, AD y AP, van a ser las mismas siglas que están acá, solamente es que los chulen, ¿sí? Acá vamos a trabajar el de usuario, el de transacciones y el de procedimiento. Él automáticamente va a crear un cuarto RIPs que es el de control. El RIP de control simplemente le dicen a la entidad donde ustedes van a subir los RIPs cuántos registros debe tener el de usuario, cuántos registros debe tener el AF y cuántos registros debe tener el AP. Él solamente se va a encargar de eso.
Entonces chuleamos los RIPs que necesitamos. ¿Qué hemos hecho? El nombre del contratante que le vamos a generar el RIP, entre qué rango de fecha, el nombre del archivo como queremos llamarlo para identificarlo y los tipos de archivos RIPs. Nosotros manejamos en este caso 5, pero vamos solamente a realizar el de usuario, el AF y el AP, que es el de transacciones y el de procedimiento, y le damos clic a esta bolita aquí que dice generar RIPs. Si él presenta algún error, les va a colocar los errores que encontró y en qué archivo. Él les va a decir error encontrado en el archivo US y le va a colocar la descripción del error. Los archivos que se crean en los RIPs son de tipo TXT, es decir, textos. No sirven mandar archivos en Excel a ese organismo, se tienen que mandar en texto y el sistema se encarga de generarlo partiendo de todas las facturas que estén en este intervalo de tiempo y tomando los datos que se necesiten para estos archivos RIPs de este contratante. Entonces acá me está diciendo que no hubo ningún error. Mis archivos generados exitosamente en esta ruta. ¿Cuál ruta? Me lo está guardando en C, una carpeta llamada RIPs. Le voy a aceptar. Él me está diciendo el archivo de usuario US, porque esa es la sigla de usuario, 67643, que es el nombre del archivo, se ha generado sin errores. Lo mismo para el AF 67643, que es el de transacciones, y el AP 67643, que es el de procedimiento. Ahorita se les dijo que él creaba un cuarto automáticamente llamado archivo de control. El archivo de control también tiene su sigla, que es la CT, con el número de archivo y dice generado sin errores. Y acá podemos cerrar. Y si quieren nos vamos a mirar la carpeta en el C, a ver si nos creó una llamada RIPs. Aquí estamos en el C y miramos si hay una carpeta llamada RIPs. Efectivamente aquí hay una carpeta, le damos doble clic y acá vamos a encontrar cada uno de los RIPs que se generaron en qué fechas. Por ejemplo, acá me dice que yo tengo un RIPs llamado 0822 del 22 de agosto del 2013. Otro llamado 22081 el 22 de agosto del 2013. Él me los va a colocar por orden de fecha. Entonces el más actual, y si no está por orden de fecha porque ustedes lo movieron fue por nombre, simplemente le dan clic donde dice fecha de modificación para que les deje la más actual acá arriba. Entonces me está diciendo que hay una carpeta con los archivos 67643 que son los nombres de archivos que le dimos ahorita y que se generó el 10 de julio del 2016. Así que la abrimos y deben haber 4 archivos. El archivo de transacciones, el archivo de procedimientos, el control de transacciones y el archivo de usuario, cada uno con su prefijo, ¿sí? Entonces abrimos por ejemplo el de usuario, doble clic. Solamente hay un usuario que creamos con RIPs, por lo tanto solamente me va a aparecer un registro acá. Si hemos atendido 100 usuarios y esos 100 usuarios le hemos configurado los RIPs debidamente, me van a aparecer todos los 100 registros de esos usuarios. Acá me dice el tipo de documento, la cédula, no recuerdo este número que es. Todo eso lo pide el archivo de usuarios. Si quiere lo miramos por acá y miramos qué es ese número de allí. Él me va a pedir el primer apellido, el segundo apellido, perdón, el tipo de identificación, si es cédula de ciudadanía, extranjería, etc. El número de identificación, para cada uno tiene un número total de posiciones. Me va a pedir el código de la entidad prestadora, el tipo de usuario, todo eso lo vamos a estar viendo acá. El tipo de identificación, CC. El número de identificación, acá está. El código de la entidad administradora es el 615252, que fue el que le colocamos al contratante. El tipo de usuario es el tipo de usuario 4. Recuerden que nosotros le poníamos si era de régimen contributivo, subsidiado, etcétera, etcétera. Bueno, este es el tipo de régimen, el tipo de usuario. El primer apellido, ahí aparece el primer apellido. Primer apellido, luego viene segundo apellido, luego viene primer nombre, luego viene segundo nombre. Como este señor no tiene segundo nombre, el campo se va vacío, separado por coma. Luego viene la edad. Recuerden que la edad está asociada con la fecha de nacimiento. Aquí aparece la edad. Luego sigue unidad
Unidad de medida de la edad. La unidad de medida de la edad es la 1. ¿Qué significa 1? Años, 2 meses y 3 días. Sexo, aquí está el sexo. Código del departamento, aquí está el código del departamento. E incluso acá dicen de que el código del departamento es de longitud 2 y el código del municipio es de longitud 3. Como estamos en Medellín, Antioquia 05, es la numeración de clasificación del DANE. El municipio es el 001, que es Medellín, y la zona de residencia, si es urbana, si es rural. En este caso, como es urbana, le colocamos 1. Y así cada uno de los RIPs van a funcionar. Este es el de usuario. ¿Qué me va a mostrar el que sigue? El de transacciones me va a mostrar todos los registros de las transacciones, y esta parte de acá, si no estoy mal, es lo que paga la entidad prestadora de servicios por el procedimiento realizado. El archivo de procedimientos me va a mostrar cada uno de los procedimientos realizados con su código, y me va a mostrar cuánto valió cada uno de esos procedimientos, que es la última columna, tal y cual lo piden en los RIPs. El archivo de control de transacciones lo único que me va a mostrar es, este es el número del contrato, de la entidad prestadora de servicios de salud, y me va a decir que para el archivo de usuario solamente hay un registro. El archivo de transacciones tiene que haber 34 registros y el archivo de procedimientos tiene 4 registros. Y por último, ya vimos el archivo de usuario. Entonces el sistema genera los RIPs en el formato que es, con los campos que son, y en una carpeta llamada CRIPs. Y dentro de esa carpeta llamada CRIPs van a encontrar cada una de las carpetas de los RIPs en orden de fecha. Solamente es que lo abran y manden estos archivos por correo a la entidad que necesitan ser enviados. Esto se debe realizar en el día de corte. Si es el 15, se debe realizar al finalizar el 15 para mandarlo el 16. Creo que tienen como 10 o 15 días de gabela para mandarlo. Listo. Con eso terminamos la explicación de los RIPs en el sistema Orión. Espero les haya servido la explicación como tal. Muchísimas gracias.